Bienvenidos a otro viernes de transparencia. Yo soy Isis Cortés y en esta ocasión le damos la bienvenida a Liliana Veloz Márquez. Ella es directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas. Bienvenida. Correcto. Muchísimas gracias, Isis, por la invitación. Muchísimas gracias al Instituto de Transparencia del Estado de Veracruz. Estamos muy contentos de haber compartido esta jornada del día de hoy con ustedes. Y bueno, vamos a empezar desde lo básico. Sí. Platícanos un poquito de esta Red por la Rendición de Cuentas, de qué se trata, cómo se forma, qué hacen. Claro que sí, mira, la Red por la Rendición de Cuentas es un proyecto que está albergado en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que tiene sede en la Ciudad de México, que surgió hace más de 6 años con la intención de poder conglomerar los esfuerzos entre la academia, la sociedad civil organizada y las instituciones públicas para generar propuestas de política en materia de rendición de cuentas, una propuesta integral en materia de rendición de cuentas. Desde su creación al día de hoy, más o menos 80 organizaciones entre estos 3 sectores conforman la red. Y se ha logrado tener incidencia en muchos ámbitos de la rendición de cuentas, como es el tema de fiscalización, transparencia y las últimas reformas que se aprobaron hace un par de años con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ha sido un esfuerzo compartido entre las diferentes agendas que tienen las diferentes organizaciones y que hemos conjuntado para elevar el nivel de exigencia y hacer cambios puntuales en la normativa y ahora empezando a transitar a la parte de implementación, que es todo otro tema al que hay que dedicarle mucho tiempo y mucho fortalecimiento de capacidades tanto a los ciudadanos como a las instituciones públicas. Ya en anteriores momentos han venido diferentes personajes y la constante ha sido que obviamente el combate a la corrupción nace desde una denuncia ciudadana constante para abatir este problema. Podríamos hablar que este tipo de redes, de sistemas, de construcciones que ahora estamos viendo son los primeros resultados de lo que fue una denuncia social y que ahora ya está materializado en posibles caminos para una solución. Yo creo que más bien es como un término medio, es como el resultado de un proceso de muchos años en el que muchas acciones implementadas en el gobierno para combatir la corrupción y para garantizar derechos no dieron resultado. Entonces, se han ido ganando pequeñas batallas, se ha logrado que ahora, por ejemplo, la transparencia ya sea un derecho establecido en la Constitución. Se han logrado otros cambios constitucionales, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la reorganización en varios sistemas con la intención de organizar mejor la labor del gobierno para que la gente pueda empoderarse y pueda elevar su nivel de exigencia, con la idea de que el ciudadano es el principal el principal personaje al que le debe el gobierno informar sobre cada acción que hace, informar sobre la manera en que ejerce sus recursos públicos, informar los criterios bajo los cuales elige a los funcionarios que van a estar tomando las decisiones dentro del gobierno y también fortaleciendo todas esas áreas. Es bien compleja la operación del gobierno. Y yo creo que en los últimos años, con todas las reformas también en materia de participación y con la transición democrática que tuvimos, se abrieron muchas ventanas para la participación ciudadana y a través de esta red se han logrado canalizar agendas que permiten lograr cambios que ya venían rezagados en las instituciones. El tema del combate a la corrupción y de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos no es algo nuevo. Desde los años 80 se empezaron a construir instituciones en el gobierno que buscaban justamente dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos, evaluar cómo se venían haciendo los programas, qué acciones se venían dando, darle seguimiento a los casos de corrupción, intentos fallidos. Y la apuesta fue crear varios sistemas. Está el Sistema Nacional de Fiscalización, también está el Sistema Nacional de Transparencia, ahora está el Sistema Nacional Anticorrupción y finalmente el último que se aprobó el año pasado, que es el Sistema Nacional de Archivos, con la idea de que sean sistemas que convergen en acciones como es la información necesaria
para poder dar un buen seguimiento a las acciones del gobierno, la garantía de acceso a la información a la gente para que pueda estar enterada de las acciones del gobierno y también toda la información que tienen que tener los órganos de fiscalización para poder fincar responsabilidades en caso necesario. Entonces, es un entramado muy complejo, son labores muy técnicas, pero que son del interés de la ciudadanía y que hay que trabajar en fortalecer a cada uno de los grupos de ciudadanos y también al ciudadano de a pie para que se empodere, se apropie de esta información y pueda exigir al gobierno los mejores resultados. Si bien comentabas previo a la entrevista, está en construcción, estamos trabajando y obviamente están saliendo detalles que en el papel tal vez no estaban visualizados de tal o cual forma, los mismos procedimientos pueden mejorarse, pues todo es perfectible, claro. Pero sí es importante que exista una base desde la observación, desde la óptica de la red precisamente. Hay un documento que podría considerarse como esta base generalizada para que de ahí cada punto, si bien cada estado tiene sus propios conflictos, se puedan trabajar y construir. Sí, de hecho, parte del mandato que está en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que el Comité Coordinador del Sistema, que está conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Anticorrupción, son siete sillas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Comité de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, son los siete integrantes del Sistema Nacional, que después también se integran en sistemas estatales que deben ser de una conformación similar a lo que establece la Ley General del Sistema, deben poner sobre la mesa y aprobar una propuesta de política nacional anticorrupción. Trabajamos desde la red en ese sentido con el Comité de Participación Ciudadana para hacer una primera propuesta de política que se pudiera poner sobre la mesa con el comité coordinador del sistema, y fue un trabajo de más de 7 meses en el que establecimos unas primeras líneas generales de la política nacional que podrían conformar la política nacional anticorrupción. Primero, hablando de el problema público, porque es bien importante que cuando construyes una política pública definas de manera muy clara el problema público que quieres atacar para poder medir resultados. Y ya una vez definido el problema, que lo estamos definiendo como la captura de puestos, de presupuestos, de decisiones, que eso implica muchas acciones en materia de cómo se reparten los puestos públicos en el gobierno, cuáles son los criterios bajo los cuales se asignan recursos, cómo se toman las decisiones, cómo se fiscaliza. Se encuentra el problema central, que es la captura de todos estos criterios, y se establece una propuesta general de política en cinco ejes de acción. Un eje transversal de participación ciudadana, que es fundamental, porque justamente, como te mencionaba ahorita, hay que empoderar a la ciudadanía para elevar el nivel de exigencia, y otros 4 ejes que ya van más enfocados a las acciones específicas de cada dependencia de gobierno y de cada nivel de gobierno, que son la línea de profesionalización, la línea de puntos de contacto, que tiene que ver con todos esos pequeños espacios donde el ciudadano tiene contacto con algún funcionario público y que abren espacios para la discrecionalidad y para que se cometan actos de corrupción. El eje de responsabilidades, que tiene que ver con todas las capacidades que se tienen que generar para un buen fincamiento de responsabilidades, una buena integración de los expedientes que dan seguimiento a los posibles casos de corrupción, y los criterios que hay para definir si se va por la vía penal o por la vía administrativa. Y finalmente, el eje de redes de corrupción, que lo que busca es poder dar seguimiento a todo el mapeo de cómo se va dando un caso de corrupción, porque algo que ofrece el nuevo sistema es este cambio de paradigma de pensar que es una sola persona la que comete un acto de corrupción. Para que se cometa un acto de corrupción se necesitan muchos actores, se actúa en redes forzosamente, hay funcionarios públicos de alto nivel, hay empresarios, hay cuentas bancarias, hay gente de mediano o de más bajo nivel a los cuales se les van diluyendo los recursos, y entonces hay que mapear todas esas redes para llegar al fondo de quiénes son
digamos, los autores intelectuales de un acto de corrupción y poder fincar responsabilidades por casos de corrupción y no por personas que cometen el acto de corrupción. Yo creo que eso es una de las principales diferencias que ofrece la conformación de la nueva Ley General de Responsabilidades, y que es muy importante fortalecer capacidades en ese sentido, porque no se estaba haciendo en el gobierno el seguimiento de los casos de corrupción en ese sentido. Se perseguía exclusivamente a una persona, el jefe de departamento que firmó la orden de compra con un sobreprecio. Cuando los beneficiados eran también cuando el jefe, el supervisor, el compañero de escritorio, tal vez, incluso, y lo hemos dicho en algún momento, los mismos ciudadanos que promueven ciertas acciones que, bueno, recaen obviamente, claro, y no asumimos nuestra responsabilidad, ¿no? A veces nada más nos quejamos de, ay, sí, él, ¿no? Pero claro, hay que asumir los papeles. Lo importante que es estos 4 ejes que manejaste, que yo creo que, así como me los describiste, están padrísimos, porque caen y son efectivos en cualquier ámbito. Exacto. Y yo creo que eso es lo que todos los ciudadanos queremos, ¿no? Que los actos de corrupción sean vigilables, desde los que estamos en el escritorio y la recepción hasta los de alta jerarquía, directores, tal vez secretarios, podríamos decir, ¿no? Y creo que esa es una de las bondades. Ya está siendo promovido estos 4 ejes, hasta dónde han llegado, quiénes se han visto, bueno, interesados en participar, claro, y en promoverlos más. Bueno, se presentó esta propuesta al Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional. Ellos desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción están instrumentando una consulta virtual, y desde la Red por la Rendición de Cuentas y con el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del CIDE estamos instrumentando una consulta nacional, haciendo foros regionales. Vamos a tener 11 foros regionales que empezaron ya la semana pasada y terminan a finales del mes de octubre, una jornada súper intensa, donde vamos a tener 11 foros regionales, y ahí se presenta la propuesta de política y se hacen mesas de trabajo con los participantes, porque la idea es poder incorporar en la propuesta de política la visión local. Es muy importante, como es una política nacional anticorrupción, debe de recoger todas las peculiaridades de cada estado de la República, y tiene que ser lo suficientemente general para que pueda aplicarse en cualquier nivel de gobierno. Entonces, el reto de generar un documento que todos puedan apropiarse es muy grande, y por eso es bien importante esta etapa de discusión, para poder enriquecerla, para poder sumarle cosas que quizá desde el ámbito nacional no se estaban viendo, y que nadie mejor que el propio funcionario o que el propio ciudadano que esté en una entidad puede compartir y decir, por ejemplo, en el eje de puntos de contacto, es que aquí en este municipio el problema de las licencias de construcción es el más grave. Entonces hay que hacer un énfasis en ese tipo de acciones que se tienen que instrumentar, por ejemplo. Entonces tiene que quedar líneas generales en la política, para que los gobiernos también puedan tener flexibilidad para implementar acciones que sean efectivas en su propio ámbito y en su contexto, porque cada entidad tiene diferentes problemas. Ese sería el objetivo más grande de todo el proceso de la creación y de la implementación de todos estos sistemas, que, como tú lo dices, al final la idea es hacer un gran engranaje y poder aplicarlo como idealmente se debe de aplicar. Exacto. ¿Qué objetivos hemos conquistado desde la iniciativa ciudadana en materia de transparencia, de rendición de cuentas? ¿Qué tanto hemos avanzado en general en el país como ciudadanos en estas conquistas? Mira, yo creo que se han logrado cosas interesantes. Ahora contamos ya con un sistema nacional de transparencia, te lo comentaba al inicio. Tenemos el acceso a la información como derecho. Hace todavía mucha falta fortalecer a la ciudadanía para elevar el nivel de exigencia. Creo que ya tenemos derechos, tenemos muchas normas que, bien aplicadas, pueden hacer toda la diferencia en un mejor quehacer gubernamental.
Obviamente hay pendientes legislativos, siempre va a haber, y siempre con la implementación y la puesta en marcha de las acciones se va uno dando cuenta de qué problemas hay. En el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Transparencia, pues ha habido problemas con la instrumentación de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Y estas experiencias lo que hacen es pues, ir ajustando para que se pueda tener una mejor garantía del derecho de acceso a la información para las personas y los ciudadanos. Yo creo que hay conquistas que se han logrado en materia de transparencia, ahora en materia de corrupción, también en materia de fiscalización. Tenemos un gran pendiente con la impartición de justicia, con la impunidad. Todavía no hemos logrado cerrar esa pinza, y entonces la idea de que ahora hay mucho más escándalos de corrupción, yo creo que también es un efecto que se da por el mayor acceso a la información que hay, pero no hemos logrado transitar a decir, está la información ahí y se está utilizando para fincar responsabilidades de manera efectiva. Y es una de las quejas sociales más importantes, ¿no? El castigo, la responsabilidad. Exacto. Y son procesos de largo plazo. Creo que el gran reto es lograr que el Sistema Nacional Anticorrupción logre coordinar de manera efectiva todas las instituciones encargadas tanto de vigilar como de fincar responsabilidades. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar de manera coordinada, y sobre todo hay que dar la lucha desde la sociedad para que no baje el nivel de exigencia. No podemos decir, bueno, ya se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción y pues ya que las instituciones se hagan ahí cargo de todo. Ahí aplíquenlo, ahí háganlo. Si queremos acabar con la corrupción, el ciudadano tiene que ser una parte fundamental para estar vigilando en todo momento y no bajar la guardia en el nivel de exigencia. ¿Me puedo aventar un comercial? Los que quieras. Porque va a haber consulta nacional aquí en Jalapa el 10 de octubre como parte de los foros regionales que te comentaba. La sede va a ser en la Universidad Veracruzana, y yo invitaría a todo el público de este programa a que pueda asistir y justamente nos empecemos a apropiar del debate para que se hagan bien las cosas. Como ciudadanos en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Exactamente. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por toda la información que nos trajiste, y sí me gustaría que nos invitaras, si estamos interesados en integrarnos o en enterarnos más de los trabajos de la red, ¿a dónde nos podemos acercar? ¿Redes sociales? ¿Página? Claro que sí. Nuestra página de internet es rendiciondecuentas.org.mx y nuestro Twitter es rindancuentas. Ahí tenemos todo el tiempo, estamos difundiendo la información. Va a estar toda la información de la consulta nacional y de otros eventos que tenemos, así que esperemos tenerlos a todos muy cerca. Y que sea una participación Exacto. activa de parte de todos los ciudadanos. Sí, muchas gracias, Liliana Veloz Márquez, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, por todo tu tiempo y por toda la información que nos compartiste. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Pues hasta la próxima semana con otro Viernes de Transparencia. Yo soy Isis Cortés.